Buenas noches, hermanos y amigos, soy el pastor Gamaliel. Me faltaba subir este video de comentarios adicionales. No hemos tenido oportunidad, Rodrigo y yo, de seguir con el intercambio, pero aquí hay unos comentarios que probablemente sirvan al tema. Nos encontramos ahí en la sala y surgieron algunos puntos sobre el Apocalipsis. Ahí les va. En cualquier lugar, siempre tiene... Bueno, ahí al final introdujo otro argumento equivocado. El pretribulacionismo no genera cristianos, la doctrina sí no genera cristianos flojos, sino que genera que el cristiano siempre tiene que estar preparado, todo el tiempo, en cualquier momento. El argumento es totalmente equivocado. O no lo conoce o no lo expuso, porque primero no lo expuso. Y establece de que los tibios serán vomitados, ¿no? Siempre estableció lo mismo, que los tibios serían vomitados y sacados del cuerpo, no serían de Cristo, y pasarían la gran tribulación. Es mucho más drástico que lo que plantean ellos. Hay otro dilema, ¿no? Que esta es la pregunta que ellos no pueden responder. Váyanse a Apocalipsis capítulo 19 para que ustedes vean lo difícil de hacer exposiciones así. Bueno, hay una parte que ustedes escucharon, ellos parten el Apocalipsis en la mitad, 11 capítulos para un lado y 11 capítulos para el otro, siendo un total de 22. Y dicen que el conteo, colocándolo par a par, da exactamente igual, que es la misma historia contada dos veces de dos ángulos diferentes. Se coloca, supuestamente en el capítulo 7, arrebatamiento, el capítulo 12 sería el primer capítulo. Tendríamos que encontrar al número 7, el arrebatamiento nuevamente. Y encontramos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El capítulo 17 debería aparecer otra vez el arrebatamiento, supuestamente según el plan, y dice la condenación de la gran ramera, no calza. Vemos la venida de Jesucristo, capítulo 19. Si el capítulo 19 nos relata la venida de Jesucristo, deberíamos encontrar en el 11, 1, 2, 3, a ver, déjense con la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. En el capítulo 8 deberíamos encontrar la venida de Jesucristo en el séptimo sello. Debería salir por lo menos la venida de Jesucristo, y dice que no. En el capítulo 8 de la primera parte, de acuerdo a la postura, se establece de que no. Finalmente, si la venida de Jesucristo es una sola y está relatada dos veces, deberíamos decir que Jesucristo viene en el 19 y que todo ojo le vería. Yo veo a Jesucristo ser visto por todos los ojos en el capítulo 19, después del 19, pero los primeros versículos ya veo en los cielos. Si la venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga, la iglesia se arrebatada en ese momento, después de la gran tribulación, no me explica, ninguno me puede explicar cómo puede ser que el versículo 1 y el versículo 10 ya pasó la boda. Les hago el conteo otra vez. Ellos dicen que Apocalipsis está dividido en dos partes. Estos son medio tribulacionistas. El post-tribulacionismo tiene la misma postura, ¿no? Que viene Jesucristo y en su venida seremos nosotros para esperarle las nubes. Recién ahí. Jesucristo recién aparece en el capítulo 19, visible para cumplir que todo ojo le vería, según la postura, ¿no? Pero en el 19, en el versículo 9 y en el versículo 10, ya están las bodas del Cordero. Entonces, ¿cómo puede ser que estén las bodas en los versículos anteriores y después de las bodas bajas? Debería ser, de acuerdo a la cronología, el Señor aparece en los cielos, capítulo 19, y el versículo 9 y el versículo 10 debería estar al final del 20. Aparecer, y el Señor bajó, son las bodas del Cordero, y se establece el milenio. Bueno, ni el post, ni esta postura responde la misma pregunta, ¿no? Bueno, y tienen que entrar a reorganizar Apocalipsis, que no es cronológico, y bueno, entran toda una serie de cosas ahí. Y son preguntas que les complica y se derriba. Se derriba la postura en sí mismo. Pero estas preguntas que ellos hacen derriban el pretribulacionismo estándar, porque como siempre ustedes les he enseñado, el pretribulacionismo estándar, varios problemas de conceptos para explicar muchos versículos, no los puede explicar. ¿Por qué? Porque tiene estas mismas contradicciones que tiene el post o los MIT, como estos jóvenes,
tienen los mismos problemas de conceptos. Preguntas que riegan toda la exposición para un lado y para el otro. Así que ahí se está en la búsqueda de una postura de nivelar y argumentar. Por lo menos yo ya tengo argumentados varias respuestas y tengo tomado varios conceptos. Pero tienen que escucharlo completo. Quien quiera escuchar el audio completo, búsquelo en YouTube. Y se llama Después de la Tribulación. Después de la Tribulación. Sanderson 1611 es el muchacho que lo hace. Tiene varios videos. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Estaba escuchando el audio. Quiero hacer un video. Tengo un amigo que puso una productora de videos y una vez que haya escuchado la mayor parte, pues estoy haciendo el último trabajo con el pastor Gamaliel, creo que es el último que voy a escuchar de la lista, para ver si logro encontrar a la postura que tengo preguntas de quiebre, que es lo que ando buscando, ¿no? Ando buscando a alguien que me complique la existencia a lo expuesto y a lo que he definido como una reforma pretribulacionaria. Y ando buscando, así que estamos haciendo un ejercicio bien sano con el pastor Gamaliel, y ahora él me dio una serie de links para escuchar una exposición de Apocalipsis que él estuvo colocando algo acá en el canal. Así que voy a escuchar todos los audios completos para entender un poquito más cómo el pastor observa ahí el post-tribulacionismo. Y quiero saber si es tradicional, estándar, modificada y qué cosas ha modificado. Y bueno, y ahora le toca a él hacer las preguntas. Luego dentro de un par de semanas vamos a seguir con el ejercicio porque tiene que viajar. Estoy esperando ahí que se ordene un poco con los tiempos para seguir con este ejercicio. Y lo que hemos puesto de acuerdo con el pastor Gamaliel es analizar posturas, probarnos, hacernos preguntas, un ejercicio bastante sano, ¿no? Y para eso él expuso una postura y yo expuse otra, y yo después le hice preguntas, él me hizo pregunta a mí, y estamos ahí analizando y ver qué más se puede rescatar. No sé si el pastor Gamaliel habrá escuchado esta parte del audio, si habrá rescatado, probablemente él como hay argumentos que ayudan al post-tribulacionismo a hacer más preguntas al pre-estándar, seguramente las sacó. Y por este lado también sacó preguntas de quiebra esta postura, y si al post-tribulacionismo estándar también están ahí. No sé si es el caso de escuchar el audio, pastor Gamaliel Cambia. Sí, profesor, estamos cenando, estamos oyendo ahí a los mexicoamericanos. En algunas cosas coincido, en otras no. Bueno, un comentario, mire, me parece muy ridículo, así como se oye, ridículo. Contar versos, capítulos. Profesor, es bien sabido que los capítulos y versos de la Biblia no son inspirados. Y son muy posteriores, ¿no? Imagínese usted para andar contando. No sé de dónde sacan esa manera de postular una doctrina, en cambio. Se dio cuenta, sí, totalmente, se dio cuenta. Es como tomar los argumentos, los versículos y los capítulos como algo inspirado por Dios que nacieron en 1800, ¿no? Que se resbalan, pero gruesísimo en ese aspecto, si se dio cuenta, qué bueno. Sí, ahora yo hice el ejercicio, ¿no? Porque, bueno, todo ejercicio debe ser puesta a prueba, pero quién sabe, así como Dios inspiró a los que formaron el canon años después, ¿por qué no inspiraría a los que le colocaron capítulos y versículos? Hay que darle un poco de crédito a las posturas antes de cuestionarlas. Cuando ya uno ve que no cuaja, porque mire, vamos a hacer una suposición. Esta es solamente una suposición en el ámbito de las hipótesis, ¿no? Digamos que la postura es una postura que ellos descubren. Ok. Y la descubro, la investigo, la pruebo. Este es el sistema científico, el método científico. Yo soy muy científico para probar las posturas. Primero la analizo, la tomo, me apropio y después la pongo a prueba. Y si el ejercicio me da lo que ellos me proponen, está correcto. Me pasó eso con las dispensaciones de las 7 iglesias esparcidas en Asia. Me dijeron que estas eran dispensaciones que corroboraban el tiempo cronológico de la iglesia en el tiempo. Ok, la tomé, me apropié y la puse a prueba. ¿Qué es lo que puse a prueba? Ver si en el periodo histórico calzaba con todo el tiempo cronológico.
Y sí, calza perfectamente, no he encontrado desarmonías, así que ese método científico probó, pero para algo que estaba ya expuesto en 1.19, ¿no? Pero este otro punto, ¿no es cierto?, se derrumba solo. Tienen una si te entran a la página es rapto.info, ellos tienen una página rapto.info y tienen un programa, un PDF, donde colocan los capítulos o versículos, y el video es de muy buena calidad. Lo que me asombra es la altísima calidad del video. Creo que para elogiar es la calidad del video, y no son mexicoamericanos, no, son ellos mismos traduciendo, porque es la misma voz de ellos en inglés y al castellano, ellos mismos tradujeron todo el video, y son yanquis, no son nada de mexicanos. Los dos son norteamericanos. Y no pasó. Yo traté de probar todas las cosas y considerar todas las posturas y tomarlas como verdaderas para hacer ejercicio. No, se derrumba por todos lados. Pero es interesante, no deja de ser interesante la postura que tiene. Y sobre todo establecer el rapto hablan de rapto, no de arrebatamiento. Otra cosa que me llama la atención, la palabra no existe rapto, solamente existe arrebatamiento. Ahí en el capítulo 7. Cambio. Sí, bueno, son formas de enseñar, profesor. Ellos están tratando de transmitir su punto, empleando la terminología de la otra escuela, pues están vendiendo un punto, ¿no? Bueno, ya tendremos oportunidad, profesor, de platicar. Y yo he desechado muchas cosas, muchas premisas. No estudio la Biblia por premisas, profesor. Y ya lo hice mucho tiempo. Hay muchas cosas que no... O sea, muchas doctrinas se sostienen, muchos puntos se sostienen de textos que no dicen tal cosa. Se debe entender a la luz de esto, y sí, hay que adoptar una serie de premisas para poder entender lo que se trata de exponer, y no. Me he vuelto más parco, más directo en las escrituras en ese sentido, ¿no? Profesor, entonces, viniendo de allá, vamos a retomar el tema. Fíjese que me están dando ganas, nada más que pues consume mucho tiempo. Yo tengo una clase quincenal para los líderes de la iglesia, pero hay tantos temas, ¿no? Ahorita estamos con la sana doctrina, la manera correcta de comportarnos, pero sí sería muy bueno. Voy a entrarle al libro del Apocalipsis, porque pues hay un montón de trabajo que tengo yo sobre el libro, pero que no lo he expuesto. Es parte de una investigación, ¿no? Entonces, en la medida que los vaya haciendo, los voy a transmitir acá, a ver qué podemos aportar. Creo que me toca responder, ¿verdad, profesor? Las preguntas, para que usted responda a las que yo le formulé. Por ahí las tengo grabadas, me las voy a llevar en un USB para irlas oyendo en el automóvil, porque entrando a Estados Unidos pierdo el Wi-Fi definitivamente. 2 semanas no voy a estar en el canal. Ahí los saludaré, ya ve que a veces llego con mi cuñado o los pastores y me conecto. Pero en el freeway no. Así que voy a seguir con el tema, lo voy a escuchar todo. Muchas gracias, profesor. Voy a buscar esos videos y a ver qué más sale. Cambio. Sí, Pastor Gamaliel, le quiero pedir una autorización, un permiso, ¿no? Ya que voy a escuchar ahí esa exposición son 7 audios, déjeme corroborar, son 7 audios más la introducción de Apocalipsis. Creo que hicieron un análisis ahí del tema, ¿no? Lo estoy escuchando, estoy escuchando la introducción solamente, y quiero escucharlos a todos, porque así puedo comprender un poquito más lo que usted ve, ¿no? Y comprender lo que ustedes han estudiado y han aprendido. Pero también, no sé si le interesa que le haga diferentes preguntas a todas las exposiciones y temas que van tocando. Por eso le quería preguntar si le puedo ir haciendo preguntas y después digo, ok, todos ustedes expusieron o interpretaron tal capítulo, tal versículo, y decir, trata y le hago una pregunta con respecto al punto. Cambio. Sí, profesor, claro que sí.
Sí, miren, mis alumnos son, bueno, hay dos pastores nuevos, jóvenes. Ahí en la grabación está el pastor Ernesto, ¿no? Y ministros, pero que nunca han entrado en el tema. Es que a la iglesia acá, desde que yo la fundé, los he llevado más bien a la sana manera de comportarse, partiendo de lo que es el matrimonio, los hijos, la comunidad, el buen testimonio, pues el fruto del Espíritu. Estos temas los he dejado para el último con ellos. Ya llevo 7 años desde que fundé la iglesia. Entonces ellos, algunos leen más que otros, pero no es gente que pueda formular preguntas más agudas, ¿no? Sería muy útil que usted las formule, ¿cómo no? Yo también lo escucho a usted y digo, mira esto, mira el otro. Pero pues ya ve que es un trabajo largo. Lo más bonito es escuchar todo y luego decir, ok, ya le capté lo que él trata de postular, ahora aquí vienen las preguntas. Y es así, ¿no? Por ejemplo, que usted ve a las 7 iglesias diferenciadas, para mí es una sola la iglesia. Y puedo decir por qué y todo, ¿no? Los argumentos. No veo fases de las iglesias en tiempos. No, son aspectos de la iglesia para mí. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Todo eso se puede ir viendo, ¿no? Pero fíjese que al abordar el tema, precisamente voy a dar esos argumentos. ¿Por qué lo postulo de esa manera? Y ahí es donde usted puede preguntar y puede disentir, ¿no? Y todo eso. Sería de mucha utilidad, profesor. Voy a hacer las grabaciones, las paso acá y luego hacemos ese ejercicio. Cambio. Va a ser muy bueno, así tengo más puntos de vista. Sí, yo acepto el punto que usted está diciendo, que son aspectos de la iglesia, que se representa que la iglesia está compuesta por diferentes hermanos. Digo, ok, esas son las cosas que se manifiestan, y las cosas que han de ser. Lo que pasa es que en el aspecto profético es muy amplio el tema. Por ejemplo, hablamos de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, el pastor Sergio me decía, si lo aplicamos solamente a una pareja de hombre y mujer, ¿cómo explicamos de que habla por un momento con uno de pelo negro y que es rubio también? ¿Son dos personas diferentes o está diciendo algo más encerrado? También pasa con aquellas personas que niegan Isaías 14 y Ezequiel 28, creo que esos son esos los versículos. Dicen, no, eso no, eso solamente está hablando del rey de Tiro, y en fin. Pero cuando nosotros le damos una amplitud a los textos proféticos, como se llama la doble óptica, ahí se vuelve mucho más amplio, no cerrarse en una sola cosa. Claro que, por ejemplo, los que niegan la existencia de Satanás o la creación de Satanás en esos versículos, hay un porqué, no es que lo niega porque sí, sino que ellos tienen un porqué negar. Y tomar versículos como, por ejemplo, Eclesiastés, versículos clave, otros no, y a los otros versículos interpretarlo de otra manera. Hay interpretaciones que yo le llamo interpretaciones ilegítimas, porque la interpretación se usa y se cierra para salvaguardar un punto de vista. Creo que debemos ser más abiertos y no más cerrados. Si nos cerramos solamente entendiendo lo que creemos nosotros y nos estamos perdiendo algo que nos puede estar enseñando las Escrituras. Y la idea es ser abierto. Y es un ejercicio eso, es un ejercicio. Y así me da cuenta de siempre que alguien tiene una doctrina ya en profundidad, es porque lo voy a ver en periferia, en otra doctrina más amplia como escatología, un tal punto de vista, ¿no? Infierno, tormento eterno, etcétera, 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 etcétera. Cambio. Bueno, yo le entiendo a usted cuando dice del dualismo, ¿no? Profecías duales y todo eso. Claro que hay lugar. Lo que yo creo que no está correcto es fundamentar una postura en una dualidad, en una perspectiva, en una interpretación. Y qué bueno que haya proyecciones dobles, las creo. Pero la doctrina sólida no se basa en una
proyección de segunda o tercera categoría. Para mí las doctrinas bíblicas están basadas en declaraciones llanas, directas de la Biblia, reales. Usted me entiende, ¿no? La segunda o la tercera aplicación no me sirve a mí como fundamento. Me podrá servir como interpretación de alguna situación, pero no como fundamento de una doctrina, profesor. Yo creo que usted me entiende, ¿verdad? Lo que trato de decirle, cambio. Sí, correcto, pero ¿a cuál nos basamos? ¿A la histórica? La iglesia que se escribió, porque se escribió entonces es algo que ya pasó, no es algo que va a pasar. Y esa es una. La más real es la histórica. Y es el método más simple de verlo, el método histórico. Ahora, ¿qué está enseñando? Porque cuando nosotros vamos a enseñar y la explicación se aferra a una sola postura, es correcto, porque no existe otra vertiente más. Pero cuando no se puede usar todo un texto para hacer una sola explicación, significa que tiene otra perspectiva el texto. Entonces, ¿bajo qué perspectiva yo aplico cuál o tal o cuál de segunda o tercera postura? Si yo digo cuál le doy categoría más, si la primera categoría le doy el método histórico, la segunda categoría en categorías, ¿a cuál se la doy? ¿Al ejercicio de la vida práctica que las personas pueden tener y qué representaciones? ¿O al tema del futuro, el tema cronológico? Claro que el tema cronológico, si el libro es apocalíptico, hay un tiempo de cumplimiento. Y el tema práctico es el último punto. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no es una doctrina de puntos prácticos, es una doctrina de puntos escatológicos. Ahora podemos sacar puntos prácticos hasta de la misma bestia que viene, y podemos sacar puntos prácticos. Hay mucha practicidad, y de ahí yo elogio a nuestro hermano Luis Vigmanía. Creo que es la persona indicada para enseñarnos esta área práctica de qué dice, cómo se manifiesta, cómo puede ser tomado. La otra visión, ¿no es cierto?, de la simbólica y todo lo demás. Aunque la simbólica tiene dos puntos incluso. La misma simbólica tiene una aplicación, ¿no es cierto?, de lo que nos dice a nosotros en nuestra vida y de lo que puede ser interpretado tal o cual símbolo, que eso es mucho más complejo. Ahora, hay una diferencia entre el capítulo 2 y 3 con el resto de la escritura y el capítulo 22. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 y 3 se le dice anota y escribe. Es muy cerrado eso. No es tanto lo que Juan ve como en el capítulo 1 o el capítulo 4 en adelante. Juan ve y ahí tenemos que rompernos la cabeza en qué es lo que vio y cómo fue que lo vio. Pero el capítulo 2 y el capítulo 3 es muy tácito, es muy escrito, ¿no? Introduciendo los patrones del capítulo 1, que es claro, él le va dictando. Anota las cosas que son, las que serán y las que han de ser después de todo esto. Obviamente, en la escuela que fui formado, se me dieron patrones a identificar en todo el área profética. Y eso me ha ayudado mucho. Estos códigos que nos dicen, ok, aquí hay un patrón, las cosas que son y las que han de ser de este. Cuando habla de él, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿no? Entonces estas pautas que se dan ahí son para ir viendo estas tres cosas, las cosas que son, las que fueron y las que han de ser después de esto. Y siempre se va identificando así. Y es simple y sencillo porque la misma Biblia se identifica y se habla a sí mismo. Y eso es lo que se aplica. Ahora, si usted me dice, ¿a cuál le doy más peso? ¿A la aplicación práctica de Apocalipsis de esto de que son aspectos de la iglesia o a un aspecto escatológico? Sin duda se lo doy al escatológico. Y seguramente cuando charlemos ahí podemos diferir en varios enfoques, ¿no? Como usted le dice, Carlos. Sí, profesor, yo no me refiero a la aplicación práctica del Apocalipsis, no, me refiero a las declaraciones llanas, doctrinales, aún proféticas en el ámbito escatológico. No se puede basar una postura en una interpretación secundaria o terciaria. Yo prefiero la declaración directa, clara, de esa verdad profética. Cristo viene, sí señor, Cristo viene. Así, aquí dice que viene. No puedo agarrar una figura y decir, aquí me baso yo para interpretar esto, ¿no? Veo diferente, profesor, las interpretaciones a las declaraciones llanas de una doctrina, ¿no? Aún en el ámbito escatológico. El asunto de la iglesia me parece muy claro. La iglesia es una sola y siempre ha sido una, y es la misma.
Es exactamente la misma. Es como decir, pues, lo que se le dijo a los efesios. En eso concuerdo con el expositor que estaba escuchando, pero pues son ideas muy viejas, ¿no? Es como decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oh, esto no es para mí, yo estoy acá en el siglo XXI. Obviamente no, el mensaje es para toda la iglesia y no diferimos en nada. Somos seres humanos lavados por la sangre de Jesús. De ahí que no veo 7 iglesias, no, porque en el original no son 7 iglesias, son 7 congregaciones, ¿no? Para empezar, 7 congregaciones. La Biblia no postula 7 iglesias, la iglesia es una sola. Y así hay muchas cosas ahí, profesor, que vamos a ir viendo. Cambio. Sí, correcto, se entiende cuál es el concepto, dice, ¿no? Y ahí solamente ahí habla de las judías. 7 congregaciones, ninguna de ellas es judía. Si ustedes dicen los lugares donde están, ninguna de ellas era judía. No entran judíos en esa descripción de 7, porque son de Asia. Y hay algo interesante ahí. Entonces, cuando empieza el periodo el periodo de la iglesia judía es otro tiempo. El concepto de una sola iglesia, la Biblia siempre lo anuncia. Pero el hecho de establecer que iban a pasar por diferentes periodos en la historia, es un punto a observar, ¿no? Es un punto a observar. Y haré decir por qué no es este punto a observar y por qué no. Lo mismo ejercicio que planteaba el muchacho acá, ¿no es cierto? Decía, el libro hay que partirlo a la mitad, hacer ejercicio. No cuadra. Ahora, cuando lo cuadro con el periodo histórico de la iglesia, de lo que ha pasado hasta el momento, da etc. Y después de hablar de la fe, me aparece en el capítulo, después de los sellos y todo, me aparece en el capítulo 7 los 144.000. Cuando entra la plenitud de los gentiles aparece los 144.000. Entonces, la cronología no se rompe de los periodos y los escritos por Jesucristo. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, no es que muera, hasta que entre, empieza con las vástagos o con las ramas desgajadas del árbol original. Algunas de ellas, no todas. Entonces hay una cronología muy perfecta, que sobre todo lo que a mí me gusta más es mantener una cronología de todo esto y no alterarla. Ahora, ¿cómo digo que establezco una cronología con lo difícil que lo hago la exposición, ¿no? o lo novedoso que hago la exposición? ¿Por qué? Porque cualquier postura les complica mucho Apocalipsis capítulo 19. Creo que es un tema complicado para todo lo que se cree o se establece. Así como los diferentes capítulos que están ahí en las mismas escrituras. Incluso una pregunta difícil el capítulo 12 que explicó el muchacho, yo considero que es un capítulo difícil. Traté de entender la explicación de él, es casi igual que la pretribulacionista que escuché también la suya, ¿no es cierto? Ahí hablando de cómo identificar el varón que le hacía. Y ahí hay una pregunta, ¿no? Si una parte del versículo es algo que va a pasar, la otra parte entonces es algo que ya pasó y se rompe el esquema de tiempo ahí. Se complica mucho. Así mismo pasa con el capítulo 14. Hay una pregunta que se hace un ejercicio, ¿no es cierto? Son algunas preguntas que, la misma que le hicieron al hermano, ¿cómo se llama el hermano que entró una vez acá? Hizo preguntas y que estaba haciendo un ejercicio para el instituto que estaba estudiando. Y en el 14 le hacía una pregunta, si eso estaba una escena en los cielos o una escena en la tierra, el capítulo 14. Y ahí se enredan varios en tratar de explicar el capítulo 14, si es en los cielos, si es en la tierra. Es más, algunos han se atrevido a decir de que hay 2 grupos de 144.000, los del capítulo 7 y los del capítulo 14. Y así hay un montón de explicaciones que se dan, y cada pregunta siempre complica una u otra postura. Pero en cuanto a lo que se habla de explicaciones llanas, esas mismas explicaciones llanas son las que terminan complicando una u otra postura, lo más llano que se trata de tomar. Porque cada escuela toma su enfoque, ¿no? Por ejemplo, si tomamos lo llano del capítulo 19, es gloria en los cielos, boda y venida de Jesucristo. Y eso pareciese que contradice todo el resto de escrituras. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Si soy pareciera lo correcto, pero el resto de la escritura dice. Si soy post, Apocalipsis me contradice y el resto de la escritura me favorece. El dilema es que veamos todo eso. Es un ejercicio que
son preguntas de los dos lados, ¿no? Poniéndolos en los pies de un post, de un MIT o de un pre estándar, ¿no? Y esas mismas declaraciones, entonces, se toman llanamente, pero ¿cuáles de todas estas se considera que es llana? Es la pregunta. Ese es el otro tema, ¿no? Como el tema escatológico se puede interpretar de muchas maneras, uno establece que es llano tal postura, otro establece que es llana otra postura, y otro establece que es llano otra visión. Y ahí es donde se entra el debate, ¿no? En decir cuál es la correcta para tal o cual postura. ¿Qué es lo que defienden las escuelas al fin y al cabo? Cada uno defiende su forma y dice que esa es la llana. Cambia.